Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.es. La magia de los números es importante. Ella nos da las claves para comprender la arquitectura con la cual ha sido creado nuestro universo, nuestras células, nuestra forma, nuestro planeta, el sistema solar, las estrellas y las galaxias. Incluso un cuadro, cuando lo admiramos, nos parece bello, quizás porque tiene ciertos patrones que se alinean concretamente con esa serie que la naturaleza ha diseñado. De esa serie hablamos en el anterior videoprograma, y era la llamada serie de Fibonacci. La serie de Fibonacci, ya os mostré qué es lo que era, y concretamente qué es lo que había detrás. Pero al final del videoprograma os dejé con una duda. Os dije que pi no era lo que la ciencia moderna nos estaba contando. La ciencia moderna nos dice que pi es esto. Es igual a 3,14159265 y así sucesivamente. Es un número que llega hasta el infinito con los decimales, o presuntamente llega hasta el infinito. Hay ordenadores que han desarrollado 50, 60, 100 millones de decimales del número pi y no han encontrado una secuencia que se repita. Siempre son distintos. No hay una repetición. Sin embargo, en aquel videoprograma, en el anterior videoprograma, os propusimos que quizás pi no era pi, sino que alguien con aviestas intenciones había aceptado ese modelo de pi. Os lo voy a explicar de esta manera. La propuesta que nosotros hicimos, y vamos a ponerlo en rojo, es que pi en realidad era igual a esto. 3, 14, 46, 0, 5, 5 y así sucesivamente. Existe una diferencia de fondo. Algunos diréis, bueno, JL, tú estás proponiendo que el tercer decimal de pi empiece a ser distinto. El tercer decimal de pi cambia. En realidad, podéis pensar que es una diferencia tan mínima que prácticamente no tiene sentido. Y sin embargo tiene una gran trascendencia. Una trascendencia que es la siguiente. A medida que el hombre evoluciona, el ser humano, el hombre y la mujer evolucionan, necesitan una mayor precisión. Nuestra técnica avanza y hemos mandado satélites al espacio. Nuestra técnica avanza y hemos descubierto, por ejemplo, la teoría general de la relatividad, o eso es lo que dicen. Nuestra técnica avanza y en esa técnica es importante que esta presunta constante universal sea siempre la misma. Y a medida que avanza nuestra técnica, la precisión que necesitamos es mayor. Si alguno de estos decimales está equivocado, vamos a tener muchos problemas en progresar en esa ciencia. Como así existieron, hubo esos problemas. En los años 50 y los años 60, cuando se empezaron a lanzar los primeros satélites artificiales al espacio, esos satélites se caían, reentraban en la atmósfera, porque el cálculo que se estaba efectuando sobre el tercer decimal era este y no este. Algunos técnicos de la NASA llegaron a la conclusión de que tenían que rectificar el tercer decimal para que sus misiones funcionasen correctamente. Y así lo hicieron. De hecho, el no utilizarlo les generó grandes problemas, sobre todo al aterrizar los primeros módulos lunares en la Luna, no los primeros módulos, digamos que tripulados por personas, sino los primeros robots que se mandaron a la Luna tenían bastantes problemas en aterrizar y coger la órbita de manera correcta. Pero vamos a explicaros detenidamente de dónde saco o de dónde sacamos, hay una serie de personas que lo dicen, no solo yo, de dónde sacamos que pi es esto y pi no es esto. Lo que tradicionalmente podréis ver en vuestras calculadoras científicas, en las hojas de cálculo, en los cálculos de ordenador, en los grandes programas de cálculo matemático y por supuesto en todos aquellos trabajos de alta precisión que requieran piezas perfectamente circulares.
De hecho, hubo técnicos y departamentos de desarrollo que tuvieron que modificar hace bastante tiempo pi a esta cifra para que sus piezas encajaran. Pero vamos a centrarnos de dónde saco que pi es eso. Para ello vamos a utilizar alta tecnología. Hemos desarrollado un pequeño sistema y esa alta tecnología se basa principalmente en este pequeño lazo y un pequeño puntero. Vamos a intentar hacerlo bien para que entendáis de manera correcta de dónde viene esto, qué es pi y, por supuesto, qué necesidades tenemos de utilizar un pi con alta precisión, como ya hemos dicho. Para ello lo vamos a hacer bien, vamos a empezar a hacerlo de manera correcta. Si nosotros cogemos un círculo, y lo quiero hacer con bastante precisión, por eso estoy utilizando esto. Si nosotros cogemos un círculo, en ese círculo existe una parte que es el centro. El círculo en realidad es un polígono. Lo que pasa es que tiene tantas caras que lo vemos circular. Tantas caras como el infinito. Y para calcular algo dentro del infinito siempre es complejo. Dentro del polígono existe una importante parte. Una parte que se llama diámetro. El diámetro. El diámetro es una línea imaginaria que pasa entre dos vértices que cruzan justo por el centro del propio círculo, por el punto medio. Este diámetro tiene una proporción con respecto al círculo. Y me explico. Si vosotros cogéis este círculo que he dibujado en rojo y lo desenrollamos, imaginaos que lo estiramos, es una cuerda, y yo lo estiro. Si yo lo estiro y lo pongo en una línea, vamos a hacer una línea mínimamente bien, dentro de esa línea, ¿cuántas veces se repite ese diámetro? ¿Cuántas veces? Pues concretamente se repite 3,14 veces. O eso es lo que dice 3,141592, o eso es lo que dice la ciencia convencional. Veréis, nosotros cogeríamos con una cierta precisión y haríamos un radio, otro, en realidad se repite el radio 6 veces. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y un poquito más. Un poquito más. Vamos a dibujarlo aquí. Serían concretamente la longitud de esta circunferencia 3 veces su diámetro. Una vez, vamos a dibujarlo, un diámetro, otro diámetro y otro diámetro, tercer diámetro. Y esta pequeña diferencia, esta pequeñita diferencia que aparece aquí, vamos a maximizarla, concretamente es 14,46,055 o 14,15,92,65. Y aquí es cuando la matan. ¿Cuál de las dos es? Veréis. Como he dicho al principio del vídeo, cuando el hombre y el ser humano avanza, el ser humano y la mujer avanzan y mandan cohetes al espacio, imaginaos que se manda un cohete al espacio, y este pequeño cohete lo queremos colocar con un satélite para que mantenga una órbita definida. Imaginaos un pequeñito satélite aquí. Echadle bastante imaginación porque el dibujo no es muy bueno. Imaginaos, tenemos aquí un satélite. Y este satélite orbita alrededor de la Tierra. En realidad no es esta la dirección, suelen ser este-oeste. Pero bueno, aunque yo la he dibujado norte-sur. Para que este satélite se mantenga en órbita y no caiga a la Tierra, tiene que formar un círculo perfecto. Ese círculo perfecto tiene que estar tan perfecto que su tercer decimal sea preciso. Y por supuesto todos los que hay detrás. Este tercer decimal es el que hacía que en los años 50 y 60 algunos satélites se cayesen, porque no estaba bien calculada su órbita. Los satélites giraban y hacían una pequeña espiral.
una pequeña espiral entrando en la atmósfera hasta que había un momento ¡pum!, que regresaba nuevamente. Caían. Había una reentrada de estos satélites. Y estos satélites se perdían, porque no estaban bien situados en la órbita. La teoría general de la relatividad también utiliza el número pi. Y ese número pi que se utiliza dentro de esa teoría no está bien aplicado. Os voy a contar qué es lo que hizo una persona, un matemático, luego os daré el nombre, que pensó que todo esto no estaba bien y que había un error en el cálculo de pi. Como os dije en el anterior vídeo, y lo podéis revisar, pi es un resonante del número phi, y digo el auténtico pi. Y para ser un resonante hay que utilizar esta cifra de aquí abajo. Pero evidentemente hubo alguien que intentó demostrar de manera física, práctica, que pi era 3,14,46055. E hizo lo siguiente. Inicialmente utilizó un CD-ROM, un CD. Un CD, los CDs, aunque los veáis de plástico, tienen una precisión enorme, muy grande. Están muy bien diseñados. Y este señor, este matemático, utilizando, digamos que aparatos de alta precisión, intentó medir su diámetro e intentó medir su circunferencia. Pero le costaba llegar a este punto que equivale al 0,001% aproximadamente. Y lo que hizo fue lo siguiente. Él sabía que una de las maquinarias o de las piezas que el hombre diseña de más precisión y que pueden estar al alcance de cualquiera eran los discos de los frenos. Los discos de los frenos. Pues lo que hizo fue lo siguiente. Cogió un disco de freno, vamos a dibujar nuevamente esto. Cogió un disco de freno de un coche o de un camión de un tamaño bastante considerable y vamos a ver. Cogió un disco de freno, imaginaos que esto es el disco de un freno, aquí podríamos poner las zapatas, vamos a dibujarlas para que veáis más claramente el disco de freno. Un disco de freno, en realidad en el centro tiene un círculo y aquí tiene, bueno, pues para poder insertar la tornillería correctamente. Es distinto a lo que yo estoy dibujando en parte, pero más o menos para que os hagáis una idea. Los vehículos van a gran velocidad y es importante que la precisión que tenga la circularidad de este círculo sea grande. Y entonces hizo lo siguiente. Cogió un calibre de precisión y midió este disco de freno. Lo midió. Y de aquí sacó el diámetro. Y lo siguiente que hizo, con la máxima precisión y los mejores materiales que había a su alcance, medir la circunferencia. Y cuando, vamos a ponerlo C, y cuando dividió C entre D, que lo hizo en varias ocasiones, el resultante que le daba era siempre el mismo. 3, 1, 4, disculpad. Vamos a hacerlo bien. Lo que le daba a este hombre en las distintas mediciones, porque hizo varias, es bastante complicado hacerlo correcto, le daba lo siguiente: 3,144, 3,145, 3,143. Siempre le daba mediciones de este tipo. Y el tercer decimal, que podéis ver aquí, este tercer decimal siempre se aproximaba a el pi que nosotros proponemos. Nunca se aproximaba a el pi que la ciencia moderna nos explica. De tal modo que esas mediciones que hacía le estaban demostrando que efectivamente la teoría de que el auténtico pi es este era una teoría sólida. En Mundo Desconocido, nos gusta investigar. Lo que hicimos fue lo siguiente. Nosotros no tenemos materiales o calibres adecuados para medir un disco de estas características. Tanto su circunferencia, que necesitaríamos 1 metro con un bajísimo coeficiente de dilatación, y por supuesto un calibre del tamaño suficiente como para poder hacer esa medición. Pero lo que sí sabemos es hacer programas informáticos.
E hicimos lo siguiente. Cogimos un programa informático y simulamos una realidad virtual en la cual nosotros dibujábamos un círculo. Después de dibujar ese círculo, lo que hacíamos era digitalmente medir los píxeles que daba. Y esa medición de píxeles la dividíamos entre el diámetro que habíamos dado a ese círculo. Lo hicimos de la siguiente manera. Todos sabéis lo que es un píxel, y si no lo sabéis os lo explico. El píxel es la mínima unidad gráfica que existe dentro de una pantalla o un monitor. Se ubica en la memoria de los ordenadores. Básicamente el monitor que tenéis es una rejilla de estas características, con un eje X y un eje Y. Es una rejilla que tiene un montón de líneas en el eje X, un montón de líneas, y tiene también un montón de líneas, esto es una Y. Un montón de líneas tiene también en el eje Y. Vamos a dibujarlo rápidamente, no quiero tardar demasiado. Imaginaos esta rejilla. En realidad, cuando vosotros veis un monitor, todo lo que veis son cuadraditos. Son cuadraditos. Estos cuadraditos, depende cómo se enciendan o se apaguen, pueden conformar palabras, dibujos, gráficos o el color que tengan. Un cuadradito. Y cuando un cuadradito se enciende, es un píxel. Es muy sencillo. Yo lo que hago es que diseño un programa informático que dibuje un círculo. Un círculo, vamos a ponerlo así. Dibuja un círculo y cuando dibuja este círculo, lo que me hace, por supuesto, es un recorrido dentro de la pantalla. Un recorrido que enciende este píxel, este de aquí, este de aquí, este de aquí también, este. Según pasa, me va activando los píxeles. Es una simulación de un círculo. En realidad, me activa estos píxeles. Como en un monitor de ordenador, yo no tengo la unidad del centímetro, el milímetro, el metro, la milla, la yarda, la pulgada, lo que hacemos es utilizar esa medida que es el píxel, que es perfectamente cuadrado, dentro de la memoria del ordenador. Si tenéis un monitor ancho, será un poquito más ancho, pero el ordenador no lo sabe. El programa que hemos realizado simula que el píxel es perfectamente cuadrado. Y lo que hago es lo siguiente. Yo cojo el diámetro que tenemos, que rellena unos píxeles, y divido la cantidad de píxeles encendidos, círculo píxeles, lo divido entre el diámetro de píxeles, y de ese modo descubriremos cuántos píxeles hay en la proporción diámetro-longitud de la circunferencia. Y el resultado que obtuvimos fue absolutamente sorprendente. Dedicamos todo un fin de semana para hacer este programa. Nos llevó bastante tiempo. Utilizamos un sistema, Visual Studio concretamente, aunque me hubiera gustado hacerlo en otro lenguaje de programación como puede ser Python, pero lo hicimos ahí. Lo hicimos concretamente con un Visual Studio. Utilizamos el Visual Studio y desarrollamos esta idea. ¿Y sabéis qué resultado nos dio? Pues os lo voy a explicar brevemente. Nosotros utilizamos, y voy a hablar de memoria, aproximadamente una precisión de 0,000000035. Creo que hay algún cero más. No os lo puedo decir de memoria, pero luego lo vais a ver. Grados. Una gran precisión, hasta donde el ordenador casi podía llegar. Pero evidentemente nos dimos cuenta de que cuando hacíamos esto necesitábamos tener, para que la precisión de los píxeles, debido a su pixelizado, fuese correcta, necesitábamos tener un diámetro muy grande. Y simulamos un círculo que tenía ni más ni menos que 1000
400 millones de píxeles. 1400 millones de píxeles de diámetro. Eso es lo que hicimos. Evidentemente, si hubiéramos tenido que medir toda la circunferencia en píxeles, nos hubieran salido muchos millones. Solamente os diré que para el cálculo utilizamos una décima de grado. Una décima de grado. Concretamente 6 minutos. Una décima de grado. Ya solamente una décima de grado lo que produjo fue en el ordenador la nada despreciable cifra de 5,7 millones de cálculos trigonométricos que posteriormente multiplicamos por 3600, que es exactamente la longitud de la circunferencia en píxeles. Si hubiéramos medido toda la circunferencia y hubiésemos intentado hacer ese cálculo, hubiese tenido que hacer algo así como 20.000 millones de cálculos el ordenador. Todavía estaría calculando. Y eso que yo tengo un ordenador con 6 núcleos. Va bastante bien, a 3,7 GHz. Tiene ya 5 años, pero funciona bastante bien. Hubiera tardado muchísimo tiempo. Y por eso utilizamos solamente una décima, para posteriormente multiplicarla por 3600 y calcular el correcto pi. Pues aquí es donde vamos a ir. ¿Sabéis cuál fue el resultado de esta simulación? Os lo voy a poner aquí arriba. El resultado final de pi, según nuestra simulación, fue exactamente este que os voy a dibujar. 3,1446. Ahí está. Ese fue el resultado de nuestra simulación. El valor real de pi es 3,1446, 0,5, 50 y picos, y así sucesivamente. Ese es el auténtico valor de pi. Hemos llegado más lejos. Os vamos a mostrar en esta segunda parte del videoprograma cómo funciona el software que hemos desarrollado para que veáis con vuestros propios ojos que efectivamente pi vale esto y no vale 3,141592. Alguien ha querido equivocarnos en este dato para que nuestra técnica no avanzase lo suficiente. Es como un techo que se ha puesto a nuestro conocimiento y del que no pasamos, porque la ciencia ortodoxa impide considerar esta cifra alternativa por encima de la cifra que ellos han propuesto. Pero escuchad lo que os voy a decir. Lo que yo os estoy contando no es dogma de fe. No tenéis por qué creerme a mí. Creed todo lo que dicen vuestras enciclopedias, vuestros ordenadores y los matemáticos convencionales. Os pido que os arremanguéis e intentéis vosotros descubrir pi, utilizando un software o utilizando la estrategia que utilizó aquel matemático con los discos u otra técnica que vosotros penséis adecuada. Y veréis que si lo hacéis correctamente, la cifra que sale es esta de aquí. Pero esa cifra tiene un secreto que todavía es más sorprendente. Ahora os vamos a explicar el software, cómo funciona y el resultado. Lo vais a ver vosotros mismos. Vamos a colgar el código fuente del programa para que no penséis que hay fraude. Y vamos a hacer lo siguiente también. Vamos a hacer el último videoprograma dedicado a pi, en el cual os explicaremos qué conocimiento sagrado secreto hay que han querido ocultarnos, que es ahí también donde la matan. Bien, y como he dicho antes, vamos a esa segunda parte del videoprograma. Vamos a ello.